Bueno, seguimos con el cuarto y último bloque del programa. Seguimos con Javier. Y bueno, la pregunta que nos había quedado en el aire era cómo armar un currículum vitae para que sea simpático y para que nos ayude a conseguir un puesto laboral en donde seamos postulantes. Te agradezco la pregunta porque va a ser seguramente de mucho interés para la audiencia. Uno constantemente está empapado en este tema y por ahí ve muchos errores que se podrían evitar. Si bien hay cientos de teorías de cómo hacer un currículum y ninguna es correcta, sino que cada una va a depender de para qué se aplique, hay que entender que el currículum es un acto comunicacional. Lo que yo no exprese en el currículum, No llega. de la otra parte no se va a saber, no llega. Sí, lo que coincide en todas las teorías de currículum por lo general es que el mismo se divide en tres ámbitos. Por un lado, el apartado de datos personales, por otro lado, la experiencia laboral y la experiencia, los conocimientos académicos. En los datos personales vamos a encontrar bueno, nuestro nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, DNI, CUIL, nuestro teléfono celular, nuestro mail. Siempre es importante poner otro número de contacto por cualquier cosa que llegue a pasar. Exactamente. Muchas veces de las organizaciones llaman 2 o 3 veces, llaman de nuevo, entonces es importante tener otro número por las dudas. En la parte, a grandes rasgos, en la parte de la experiencia laboral, la tendencia es a ordenarlo o cronológicamente de lo más actual a lo más antiguo. Esto de experiencia laboral es un sentido amplio. ¿Qué implica esto? Experiencias formales, informales, con familiares, ad honorem, de ayudante, esporádico, temporal. Siempre es importante transmitir todo esto. Y después en la parte académica, aquellos estudios que hemos realizado, terciarios, secundarios, universitarios, y también otros cursos, charlas, jornadas que hemos ido. Siempre es importante aclarar la fecha, la duración y cuál era la temática. Eso a grandes rasgos lo que es el currículum. Siempre otra de las recomendaciones es adjuntarlo en formato PDF porque no se cambia o no se desorganiza por incompatibilidad informática o algo por el estilo. Y siempre adjuntarlo refiriéndonos a dónde vimos la vacante o algo por el estilo, ya que siempre es importante transmitir esto y al otro también le llega, en vez de como un currículum suelto y vacío, con algo que expresa sus motivos y cuál es el interés o de dónde se enteró de su vacante. Javier, hablando de esto del acto comunicacional, es una forma de comunicarse. Hoy en día la forma de comunicación está dentro de lo que son las redes sociales. ¿Juegan un rol en las redes sociales en la configuración de la imagen de una persona en el ámbito personal, en el ámbito profesional, académico? Hoy en día son muy tenidas en cuenta, pasan desapercibidas porque tenemos dos universos, ¿no? Hay mucha gente, primero que va por rango etario, ¿no? Hay gente que utiliza Face, gente que está utilizando Instagram, pero de todos modos se está teniendo muy en cuenta. Y por ahí uno sube cosas sin entender que es comunicacional y que hay alguien del otro lado. ¿Cómo juegan estas redes sociales hoy en el armado de la imagen de una persona? Eso la verdad que es muy amplio porque va a haber organizaciones, selectores o consultoras donde a cada candidato o avanzada las instancias de entrevistas con algún candidato, este verbo que está de moda que se llama stalkear, que significa googlearlo o buscarlo en las distintas redes sociales. Mi recomendación siempre es mantenerlo lo más privado posible. Más allá por esta cuestión en sí laboral, es una cuestión de acceso. Yo subo una foto y si no tengo privado mi Facebook, quiere decir que la puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y ese concepto de privacidad es importante mantenerlo. Ya hoy en día, por ejemplo, está la discusión si WhatsApp es una red social o no. Pues por estas nuevas prestaciones que nos da de subir historia, de compartir estas historias y cuestiones por el estilo, ya hoy está el mismo WhatsApp, con lo cual podríamos decir que la gran mayoría de las personas de una forma u otra estamos teniendo contacto con las redes sociales. Y por el otro lado aprovecho la pregunta para recomendar una red social que se llama LinkedIn, que es como un Facebook pero para la parte profesional, con lo cual nos sirve tanto si estamos en búsqueda activa, si en algún momento podemos estar en búsqueda, y también para, más allá de la profesión que cada uno tenga, nos sirve para
estar empapados en ese contexto. Por ejemplo, alguien estudió recursos humanos y tiene LinkedIn, sirve para estar en el ámbito y conocer. Y sí, el problema de LinkedIn es que no tiene la dinámica que tiene subir fotos y compartir cosas, pero en todos casos quienes hacen selección sí utilizan como una herramienta de selección a LinkedIn, según está diciendo. Mi pregunta, en base a las redes sociales, también Sí. es, uno muchas veces juega con opiniones muy sensibles en cuanto a de qué lado de una problemática yo me paro, viste que hoy la opinión está hecha como, es un binomio, es sí o no, lo que se llaman hoy grieta o como lo quieran llamar, nos para de un lado o de otro. Si yo a través de Facebook o de Instagram me muestro muy de un lado o del otro lado de la grieta, ¿esas cosas pueden perjudicar la imagen de un futuro postulante? Si tuviera si acatara, diríamos, la recomendación de tenerlo lo más privado posible en las redes sociales, eso por un lado no se visibilizaría y sería parte de mi vida privada y de mi vida personal. Y por el otro lado, si eso se expresa, bueno, habría que ver qué tiene que ver con el trabajo, qué implicancias tiene, o por qué ese fanatismo se podría decir, porque muchas veces en esta cuestión hay una cuestión de fanatismo y bueno, habría que ver por qué llevarlo a ese extremo. Pero la idea sería como separar las aguas y no tener que estar mezclando estas cuestiones más de índole personal. O sea que el seleccionador en esta condición no va a considerar esas ideas. Habrá seleccionadores que sí y otros que no, exactamente. No nos vamos a sí. jugar por todos los seleccionadores. Claro, habrá como algunos que stalkean y ven cuál es la participación en las redes sociales de esa persona y otros no. Yo diría que a lo mejor muchos lo hacen, pero habrá otros que no le prestan atención y se quedan con la parte de entrevistas y de evaluación por de habilidades competencias y demás. Javier, una pregunta. Cuando solicitas tu servicio a alguna empresa que tiene en vista tomar a nuevo personal, ¿tienen definidas las personas, los gerentes, los encargados, o en el caso de nuestros pueblos, tienen encargado cuáles son las competencias que requiere cada uno de los cargos o vacantes que se están dando? Por lo general no, por lo general es parecido a, o que sea como la que se fue, o el que se fue, o algo por el estilo. En esta tendencia, cualquier organización va naciendo de poco, hasta las más grandes nacieron siendo pequeñas, y después en algún momento se va profesionalizando esto. Nosotros parte de este proceso de selección y consultoría lo que hacemos es hablar con el cliente y hacer llenar toda una serie de preguntas para conocer lo más específicamente posible. Nosotros, para decirlo brevemente, el concepto de competencia tiene que ver con habilidad. Entonces, bueno, tener qué habilidades son necesarias para cada puesto y en qué grado. Puede ser una habilidad, no sé, atención al público en un grado más bien básico, o puede ser atención al público en un nivel mucho más elevado. Y esto también le va permitiendo al cliente conocer y entender qué es lo que él también está buscando. Claro, se está también educando el cliente en este caso, porque a veces ni él conoce todas las habilidades que requieren el puesto. Estas cosas también suceden. Esto, por lo general, las organizaciones o las empresas más chicas no tienen lo que se llama una descripción de puesto o un manual de puesto, donde también muchas veces es como un primer paso para empezar a generar esto, y que esta informalidad de si me gusta una persona o no para determinado trabajo ya empiece a formalizarse en estas competencias, conocimientos técnicos necesarios, habilidades, disponibilidades para viajar o cuestiones por el estilo. ¿Qué tiempo lleva definir qué necesita una empresa, qué necesita un comercio? ¿Cuánto estudio lleva? ¿Qué cosas necesita saber alguien que hace la tarea de seleccionador? Sé que es muchísima, pero bueno, en resumen, ¿con qué cosas jugamos para decir, bueno, necesitamos esta clase de puesto? Por lo general, en ese sentido, el tiempo es bastante acotado, es bastante breve, con algunos encuentros con la organización, los responsables de la organización, el contacto de recursos humanos, lo que sería el cliente nuestro. Con uno o dos encuentros ya esto se puede empezar a formalizar, explicitar, y eso en algunas horas, en algunos días
es fácil de poder tenerlo. Después está en que eso se pueda sostener en el tiempo y que esto también les sirva a ellos para ir adquiriendo esta formalización y profesionalización que es parte del área de recursos humanos. Aprovechando que sos tan generoso con el conocimiento y que lo estás compartiendo de esta manera, y yendo ya del currículum a la segunda etapa, ¿sí? Ya nos ayudaste a cómo tenemos que presentar un currículum, ya sabemos cómo armarlo, ahora me toca la entrevista. Estoy enfrente tuyo y vos me vas a hacer preguntas y yo tengo un susto que no sé qué te tengo que contestar, si tengo que quedar bien, si te tengo que decir la verdad. ¿Qué tips existen para esto de estar frente a un entrevistador cuando uno es el entrevistado, ¿no? ¿Qué cosas, cuáles son los errores más comunes o las cosas que no debería cometer un postulante a un postulante? Una de las principales cuestiones a realizar es averiguar mínimamente sobre esa organización, sobre esa empresa. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Bueno, ¿qué productos comercializa o si son servicios? No hace falta que nos estudiemos la página web o la página de Facebook o lo el árbol genealógico es eso diríamos que no lo hace nadie, pero sí es importante saber para que también me sirva a mí si me interesa o no trabajar en ese lugar. Otra de las cuestiones es no mentir, no decir que trabajé en un lado si no lo hice, exagerar si estuve un año, poner que estuve 3 o algo por el estilo, porque todo eso de alguna forma siempre termina saliendo a la luz. Lo importante es ser uno, considerando el contexto. Si yo sé que es una empresa formal, ir con cierta formalidad, y si es más informal, que eso no me preocupe tanto. Averiguar sobre la empresa, preguntar quién me va a estar entrevistando, preguntar cuáles son los siguientes pasos a seguir, soltarme, hacer algunos ejercicios, por ejemplo, frente al espejo, de describirme, de decir cuál ha sido mi experiencia, mi trayectoria en 2 o 3 minutos. Son formas de, como quien dice, uno irse fogoneando y poder estar como más blando, y que la entrevista sea un proceso tranquilo y disfrutando, más allá de por ahí lo estresante que puede ser buscar un trabajo, tener que cambiar de trabajo, pero que de alguna forma también sea lo más grato posible dentro de todo este contexto. En un ambiente laboral común, ¿cuánto influye ese buen ambiente, esa buena selección para la salud de la persona, para su salud emocional? Sos psicólogo y trabajan mucho sobre eso. ¿Cómo va construyendo a través de esa actividad lo que podríamos llamar la felicidad de alguien que consiguió su puesto y que se siente útil y que se siente reconocido, ¿no? Son las cosas que por ahí se buscan. Esto es interesante en cuanto a la búsqueda laboral, pero desde cuanto a la empresa, ¿se construye? ¿Se puede cambiar? Se pueden tomar políticas que influyan en el clima laboral y ver, no estas políticas de decir, bueno, aplico el que el viernes vengan vestidos informal porque es una política que se puso en moda, sino por ahí hacer una encuesta y ver qué valora ese grupo, ese equipo de personas en determinado lugar, porque a lo mejor lo que valora ahí es muy distinto de lo que se valora en otro lugar. Una de las medidas, por ejemplo, es que es muy común en esto de estar en un buen clima laboral, repercute directamente en el ausentismo y en distintas licencias de enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Cada vez se está viendo más esto de la felicidad en el trabajo y ya esto se está pudiendo empezar a medir. Sí, es visible que hay personas que van gustosas a su trabajo, que son felices, que encontraron su trabajo, y hay otras que dicen otra vez a trabajar. O sea, puede que yo también elija mal, ¿no? Mi trabajo, puede que yo elija mal a qué actividad dedicarme o... Puede ser que por ahí las circunstancias de distintas presiones y necesidades económicas o de necesidad de pertenencia y demás me llevaron por ahí a elegir un trabajo que no me gusta del todo o que realmente lo necesitaba y bueno, accedí a eso. Lo importante es estar viendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gratifica. Realmente hacer un trabajo que a uno no le gusta repercute directamente en la salud de uno. Bueno, Javier, has sido muy amable, has sido muy solidario con todo tu conocimiento al ponerlo sobre la mesa de Somos Parte. Simplemente agradecerte vos, a Ramiro que estuvo antes, por esta posibilidad de conversar con ustedes, de informarnos sobre cosas que
por ahí el acceso es mínimo en localidades tan chicas. Muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por haber participado y por habernos permitido esto. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros y se da hasta una próxima edición de Somos Parte.